Seguimos en minuto 1, enseguida nos metemos de lleno con la realidad, pero recién Juana Morín e Irina Hauser adelantaban información respecto al atentado al jefe de la delegación de la Federal en la provincia de Santa Fe. Nos adelantaba Irina y Juan que se aprestaba a declarar la compañera, la que venía acompañando al jefe policial, y en estos momentos la policía de Santa Fe ha determinado y ha mandado a detener a 2 agentes de la Policía Federal que se hicieron presentes sorpresivamente en el lugar, en el Centro Judicial de Rosario, donde iba a prestar declaración la compañera del comisario, aparentemente con el objetivo de amedrentarla y hacerla cambiar en la declaración que está en estos momentos por dar esta compañera que, recordamos, Irina, se trata de Roxana González, la oficial que viajaba junto con Valdés en el auto. La versión que dio ella hasta ahora es la misma que dio Valdés en las declaraciones. Ella dijo que iban por la autopista Buenos Aires-Rosario, desde Buenos Aires hacia Rosario, y que fueron, bueno, que quien los ataca son 3 personas que bajan de una camioneta 4x4, que hay un intercambio de disparos. Ella no tuvo ninguna lesión posterior, ella insiste con la versión del intercambio de disparos y además esta versión de que habían parado para tirar la yerba del mate. Esta es la versión que sostuvieron los 2 hasta ahora. Hay algunas diferencias sobre el lugar que decían que se habían detenido. Hasta ahora, como decíamos antes, no se encontró esta camioneta agresora. Tampoco se encontraron vainas que pertenezcan a la posible arma de los agresores. Solo se encontraron vainas disparadas desde el arma de Valdés. Hasta ahora solo se sabe eso. Y el resultado de esta pericia de la que hablaba Irina, Juan hace un rato, que dice que el disparo fue adentro del auto. Exactamente. Eso es lo que también justamente me estaba llegando información. Todo se desarrolla, me confirman, dentro del auto. Todo se desarrolla dentro del auto. Y ese es el dato clave, ¿no? Porque este es el que fortalece la hipótesis de un conflicto personal entre ellos y que podría explicar también por qué está citada como testigo para mañana, a primera hora de la mañana, la esposa de Valdés. ¿Puede ser tentativa de homicidio que se la impute? Y uno no puede descartar nada. Hasta ahora las hipótesis que se están manejando, la del robo nunca se descartó, pero te diría que a esta altura ya es un poco descabellada. La del atentado, la del ataque mafioso tampoco se ha descartado. Me parece que todos los elementos están apuntando a un conflicto. Claro. Sí, bueno, y también para poner el ojo sobre lo que sucede con la policía, ¿no? Respecto a estas amenazas a Roxana Valdés, estas presuntas amenazas. Porque claro, el Ministerio de Seguridad quedó muy en offside en un nuevo caso. La otra vez recordábamos, Gato, el caso de Heine en Entre Ríos, se le había incendiado el garage y había sido un vecino por un conflicto personal y la ministra inmediatamente salió a decir es un ataque mafioso porque nosotros luchamos. Bueno, acá de nuevo, otra vez el Ministerio de Seguridad queda terriblemente en offside diciendo cualquier cosa para tratar de llevar agua a su molino. Y además ahora con este dato que estamos adelantando, que hubo 2 federales que fueron a amedrentarla antes de la declaración, que las autoridades de la provincia de Santa Fe han mandado a detener, realmente ya es mucho más confuso aún lo que está intentando imponer el relato del gobierno y de la Policía Federal. Vamos a seguir informando justamente sobre esta declaración que se estaba por iniciar en los tribunales de Rosario. Enseguida Fernando, Juan, Irina tienen mucha más información, pero lo habíamos prometido. Ya vamos a la nota con Malena Massa, candidata a diputada. ¿Cómo estás, Malena? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. están? ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, no habíamos hablado después del 11 de agosto, pero me imagino que también conforme y contenta con ese resultado del espaldarazo que le han dado los bonaerenses, ¿no? Sí, por supuesto. Conforme, contenta, pero también con mucha responsabilidad. Sí, sí. Responsabilidad por la cantidad de votantes que nos eligieron y también con la responsabilidad de seguir ampliando la base de sustentación, la legitimidad que va a tener el gobierno provincial y también el gobierno nacional
a partir de, no solo del 27 de octubre, que descontamos que la elección va a seguir con números similares o ampliando la diferencia, sino a partir del 10 de diciembre, ¿no? Malena, vos que conocés mucho el territorio, que te metés, que has trabajado mucho en todo el tema social y que seguís trabajando, ¿qué te pasa cuando escuchás a funcionarios del gobierno, a Pichetto decir no hay hambre en la Argentina? Es una exageración de la oposición. Nada, me parece que perdieron el eje, pero que no lo perdieron ahora y que no lo perdió solamente Miguel, digamos que ha perdido el eje el gobierno hace mucho tiempo, o en realidad ha seguido siempre el mismo eje, ¿no? Me da pena a veces algunos dirigentes que yo creo que son valiosos, que nada, que en búsqueda de su propia salida, ¿no? De la salida personal, terminan enroscados en espacios que no les son propios, que no les son cómodos, y que entonces tienen que defender lo indefendible. Claramente en la Argentina hay hambre, claramente hay desempleo, claramente hay desigualdad y cada vez más desigualdad, ¿no? Y hay producto del narcotráfico, de la venta de estupefacientes en cualquier lado, no solamente el narcotráfico, sino el narcomenudeo. Cada vez hay más violencia y eso provoca mayores índices de inseguridad. Este es el país, esta es la provincia con la que nos vamos a encontrar a partir del 10 de diciembre, por eso creo que es importante ir a buscar a aquellos que no nos eligieron, respetando a todos, respetando que hayan elegido en las PASO otras opciones, pero aquellos que no están de acuerdo con este modelo de país, con este modelo económico, con este modelo social, ya pudieron elegir entre las opciones, ahora necesitamos optar por un candidato o por un espacio político que pueda ganar y que además, como el Frente de Todos, está dispuesto a escuchar todas las vertientes dentro de la oposición, ¿no? Digo, me parece que aquellos que votaron a La Baña, a otras opciones, tienen que saber que nosotros no estamos tan lejos de eso, claro, de esa opción y que ahora necesitamos todos juntos, tomados de la mano. Que sea más contundente la respuesta, tal vez, ¿no? Exactamente. Frente a un modelo que claramente está muy fracasado y que se ve en el día a día, ¿no? No, pero además fracasó el modelo, fracasaron los funcionarios, fracasó Macri. Llegó diciendo pobreza cero, que iba a venir a los argentinos, que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años. Y yo siempre digo lo mismo, no hay que echarle la culpa a los equipos o con quienes se trabaja, digamos. Esto es unipersonal, quien decide cuál es la política a llevar adelante y quiénes son parte del equipo que las vaya adelante es el presidente de la Nación, es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en este caso, así que quien fracasó claramente es Mauricio Macri. Malena, ¿ves que se ha deteriorado mucho la situación después de las PASO? Sobre todo en la provincia, que es lo que ustedes conocen y recorren. Y lo que pasa es que esto es exponencial, ¿no? Digamos, si no resolvemos, si el gobierno, que hasta el 10 de diciembre es quien tiene las herramientas, las políticas para llevar adelante y cambiar la situación, sigue por el mismo camino, lo cierto es que el deterioro es cada vez más rápido y exponencial. Entonces nosotros ahí sí pedimos responsabilidad respecto de lo que van a hacer de acá al 27 de octubre y después de ver lo que sucedió el 12, 13, 14 de agosto, bueno, claro, ¿qué va a pasar el 28, 29 y 30 de octubre, verdad? Digo, porque creo que ya incluso el gobierno se da cuenta que no hay vuelta atrás, que no hay marcha atrás y entonces lo que tienen que hacer ahora es tomar la responsabilidad, entender que son los responsables de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder y entender que nuestro pueblo la está pasando muy, muy mal, que de acá al 10 de diciembre, que es cuando tienen la posibilidad de seguir llevando adelante las políticas públicas y la marcha del país, hay que hacer algo ya, la gente no resiste. Ahora, sin embargo, más. No, obvio, eso es la preocupación, esa es la preocupación de ustedes. 11,2% de inflación, el precio mayorista, claro, ¿eso tremendo. ¿Cuánto es? Bueno, ahora esta medida, fíjate vos... En el almacén, bueno, ¿no? ¿Cuánto es en el almacén? Digo, es una locura. Esto de estas marchas y contramarchas, parches que ahora, hoy rompieron el congelamiento, otra vez aumentan las naftas. Digo, es un gobierno desorientado, que ha perdido la brújula. Esto ahora se traslada a precios también, lo que vos decís.
Pero Más además de todavía. nuevo van a liberar la emisión, ¿cuánto van a emitir? ¿Para qué? ¿En qué la van a usar? Digo, no, todas estas cosas, me parece que nada, que están desorientados y que están desorientados, que el presidente sigue muy desorientado, que tiene que ver con haber perdido, digo, Claro. lo hemos dicho la vez anterior que estuve acá, Gustavo, es un nene caprichoso al que le están sacando el juguete y entonces antes que se lo saquen tengo la sensación de que lo quiere romper, digamos, y lo que no entiende es que se va la vida de todos los argentinos, ¿no? Y que tienen que ponerse al frente de lo que está sucediendo hasta terminar su mandato y además comenzar a pensar cómo va a ser la transición para que sea lo más ordenada posible, de nuevo, porque las argentinas y los argentinos están sufriendo mucho, hay mucho por hacer, nos necesitamos a todos, incluso el 11 de diciembre vamos a necesitar también a sus legisladores nacionales, provinciales, locales. Seguramente hay un montón de funcionarios, de participantes del espacio político de Juntos por el Cambio que pueden ser parte del gobierno de Alberto Fernández, de Axel Kicillof, porque no todos son malos, no todos piensan lo mismo, hay mucha gente... Sí, ya de hecho algunos han empezado a marcar diferencias también, ¿no? Bueno, desde el propio oficialismo, ¿no? Claramente. Juan. ¿Qué tal, Malena? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Indudablemente sos una de las dirigentes políticas que más recorre la provincia de Buenos Aires, no de ahora, sino desde hace bastantes años. Hace poco te escuchaba decir esto de, bueno, todos los problemas que ya tenía la provincia de Buenos Aires. Vos has sido muy crítica de la gestión de Daniel Scioli y se agravaron con la gestión de María Eugenia Vidal. ¿Por dónde crees que tienen que pasar las prioridades de un futuro gobierno, posible gobierno, si se repite el resultado de las PASO, de Axel Kicillof? Y para no quedarnos solo en el diagnóstico, ¿cómo se resuelven esas prioridades? Mira, me parece que lo primero que hay que hacer, por supuesto, que es ir a asistir a aquellos bonaerenses que la están pasando tan mal, ¿no? Digamos, sería una ingenuidad de mi parte creer que uno puede empezar a trabajar en políticas de largo plazo sin antes ocuparse de la urgencia, que es que no comen, ¿no? Que no comen, que no pueden hacer todas las comidas, que la mitad más de la mitad, digo, porque esto también en el país. Más de la mitad, el 52% de los niños, niñas y adolescentes son pobres. En la provincia de Buenos Aires esa desigualdad es mucho mayor, está por arriba del 60%, ¿no? Esto es una prioridad, es una urgencia, ¿no? Es la prioridad Los malnutridos. número uno. Vamos a hablar ahora con Isaac Exactamente. Rudnick. 42% la estadística que ellos tienen. Absolutamente. Es Niños la malnutrición. malnutridos. Es la malnutrición, digo, que no es solamente aquellos chicos que no comen, sino esos que hace muchísimos años que están comiendo mal, sus madres comiendo mal, mientras están los chicos en las panzas de sus Sí, mamás, sí, digo. sí. Y después creo que no hay, digamos, en esto no hay descubrimiento de pólvora, ¿no? Es el empleo para los adultos, es la escuela para los chicos, digamos, como dice Sergio habitualmente, es el inodoro en el baño, la heladera en la cocina. Digo, el problema es que se han trastocado tanto, Todo, exacto. ¿no? Las cosas en la provincia, en la Argentina, que parece una obviedad, pero no lo es. Creo que hay que trabajar mucho con la justicia. Necesariamente la justicia tiene que ser el límite a los delitos, al miedo, y no el cuerpo o los bienes de los bonaerenses. Y esto implica no solo la justicia, sino también la seguridad. Digo, ¿cuál es el plan de seguridad? ¿Cuál es el plan de justicia? Bueno, estas cosas, yo no soy quien para marcarle la agenda al próximo gobernador, ni a la próxima vicegobernadora, pero me parece que hay que empezar a trabajar urgente cuáles son estos temas. Como todo, hay políticas de largo plazo y también de corto plazo, hay políticas universales, pero claramente hay que tener políticas focalizadas porque ninguna política es absolutamente universal. Hay que empezar a trabajar muy rápido esas cosas. Los chicos tienen que estar, cuantos más tiempo estén en la escuela, mejor se les dé de comer en la escuela, cuantos más horas tengan sus mamás y sus papás de trabajo y por supuesto recuperar el salario, ¿no? Porque si no, todas estas cosas no caminan. Fernando. ¿Qué tal, Malena? Recién estaba llamando al voto de quienes eligieron otras opciones pensando en que una gran mayoría
le puede dar la fuerza que necesita el próximo gobierno. Ahora, ¿quién te imaginas que va a ser el que va a estar pulseando contra esa fuerza? ¿El FMI, el sistema financiero, las multinacionales monopólicas? ¿A quién te imaginás siendo el principal factor de contrapoder de la próxima administración? Sí, mira, yo creo que habrá que verlo, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver con qué suceda de acá al 10 de diciembre, tiene mucho que ver con qué hagan estos 2-3 meses el gobierno nacional. Digo, nosotros seguimos siendo oposición, creo que lo que hay que encontrar es un acuerdo económico, social, político, donde estemos todos siendo parte de verdad, ¿no? Un diálogo real y a partir de ahí ver cómo vamos acomodando las cosas. Yo quisiera no tener que hablar de quién es la contraposición o contra quién, digamos, quisiera que podamos juntarnos todos, marcar el camino, por supuesto, lo tendrá que marcar Igualmente Alberto Fernández porque va a ser el presidente de la nación. Igualmente le han y después querido, todos, le han querido marcar la cancha ya, Alberto. Pero ¿no? siempre, le han todo. querido, no han podido, pero le han querido, ¿no? Ir Pero marcando la cancha. Todos quieren Sí. marcar la cancha todo el tiempo, algunos con buenas intenciones, otros con de las otras, con malas intenciones. Me parece que Alberto es un hombre con mucha experiencia en el Estado, con mucha experiencia política y que sabe cómo sortear esos escollos, que nadie le va a marcar, ninguno le vamos a poder marcar la cancha a Alberto Fernández si lo que se quiere es marcar la cancha, ¿no? Que si lo que nosotros queremos o cualquiera quiere es colaborar, ayudar, proponer, aunque no estemos de acuerdo con lo que Obvio. están proponiendo, Claro. Alberto es un hombre de mucha escucha y tendrán la oportunidad de sentarse con él en el momento adecuado. Irina, Malena, vos sos una persona comprometida con la lucha por los derechos de las mujeres. ¿Qué tema dentro de esta agenda priorizás? ¿De la agenda de género? De la agenda de género. Mira, me parece que lo más importante de la agenda de género es una premisa que a veces parece obvia pero no lo es, y que es que las mujeres no somos una minoría, sino somos una mayoría, y que los problemas de las mujeres no son solo de las mujeres, y que entonces creo que lo principal de la agenda de género es encontrar la forma en que todos juntos, varones y mujeres, le demos transversalidad a las políticas, que entendamos que cualquier política tiene impacto distinto, ni mejor ni peor, distinto, hacia las mujeres y hacia los varones, y que la violencia de género no es el principio de la historia, sino el final. Por supuesto que los femicidios es como la forma más trágica de la violencia de género, pero que si no empezamos a darle oportunidades y posibilidades a las mujeres, lejos vamos a estar de solucionar la violencia de género. Por supuesto, de nuevo, hay políticas que son urgentes, ya, ahora, y parar con la violencia de género también tiene mucho que ver con la justicia. Ahora, si no tenemos dónde dejar a los chicos, Claro. si no tenemos oportunidades de trabajo, si no podemos estudiar, si no podemos progresar, difícilmente podamos resolver otras cuestiones que son las que urgen, ¿no? y teniendo en cuenta que estos casi 4 años hubo una mujer a cargo de la gobernación, ¿hubo avance o vos es que no hubo avance en la agenda de género? No, claramente, lo he dicho más de una vez. Y además se lo digo a mis compañeras feministas, digo, nosotras también como movimiento feminista tenemos que aprender a que es condición necesaria pero no suficiente Claro. ser mujer, ¿no? Que todas las mujeres somos además nacidas y criadas en una cultura patriarcal, machista, que nos quiere oprimidas, y que entonces también hay mujeres que pueden resultar tan machistas como algunos varones, así que lo que hay que hacer es, nada, no relajarse cuando llega una mujer y además empezar a elegir mujeres para que nos representen, que no se olviden cuando llegan Claro. de las otras, ¿no? Que las Exacto. que llegamos tenemos que dejar la puerta abierta de par en par y si no, entornada para que puedan entrar otras que vienen atrás. Y no perder, porque muchas veces las mujeres en las políticas parece que buscan equipararse a los hombres, ¿no? Mucho. Digamos, el desafío de las mujeres cuando vamos llegando es, lejos de olvidarnos quiénes somos y cuáles son nuestros valores y nuestras virtudes, es
imprimir eso a la política hacia adelante. Bien, gracias Malena. No, Como muchas siempre, gracias a ustedes. Hasta el 27 de octubre te vamos a estar convocando. ¿Cómo no? Gracias. Muchas un gusto, gracias. como Hasta siempre. luego. Gracias Chao. a todos. Gracias. Malena Galmarini, candidata a diputada nacional, ¿eh? Muy bien, ya está acá. Acá lo estaba esperando, sí, sí. ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Silvestre? ¿Qué dice? ¿Bien? Todo muy Qué raro bien. que... Ayer me daba cuenta de los saludos, que hago un paso raro Sí, para sí, saludarlo. porque sale ahí, hace como le gusta, parece... No es un escenario ya llegará el tiempo que haga teatro como... Bueno, esperemos como que no. otros. Bueno, vamos Juan. Bueno, vamos a hablar un poco, Gato, de una investigación que surgió justamente acá en Minuto 1, en C5N, que daba cuenta del decreto 1591/2019 referido a la importación de residuos, al basural del mundo en el que nos quiere convertir el gobierno de Mauricio Macri. Recordarás que hace 2 semanas nosotros empezamos a mostrar que en el medio de la crisis económica, en medio de la suba del dólar, del aumento de las tasas, de la crisis con el Fondo Monetario Internacional, Macri había habilitado la importación de basura a través de la Secretaría de Medio Ambiente. Bueno, ayer se reunió el Consejo Federal de Medio Ambiente, que son los representantes de medio ambiente de cada una de las provincias, y emitieron un durísimo dictamen respecto a este decreto. ¿Qué dijeron? Lo rechazamos de plano. Directamente dicen, necesitamos que este decreto quede anulado rápidamente, que este decreto no entre en vigencia, está a días nada más de entrar en vigencia. Si te parece, Gato, vemos algunos detalles al respecto. Todavía no se ha dado marcha atrás al respecto. ¿Qué es lo que dice el Consejo Federal de Medio Ambiente? Insisto, son todas las provincias, ¿eh? No se ha cumplido en el ámbito del COFEMA una instancia previa de análisis integral, un delirio de los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha medida puede tener sobre las políticas provinciales de gestión integral de residuos. ¿Qué es lo que dice esto? No nos consultaron nada, no. Y emitieron Claro. y habilitaron la importación de basura, de material. Muchos se enteraron por nosotros, ¿no? Muchísimo. Muchos legisladores también. Totalmente. Y sigue justamente el COFEMA. Consideramos que el fortalecimiento del federalismo ambiental y la construcción de políticas ambientales consensuadas y coordinadas entre todos los territorios requieren de formas, procedimientos y prácticas participativas y abiertas que no se han cumplido para el dictado de este decreto. Un detalle, me fijaba ayer quiénes votaron a favor de repudiar el decreto y quiénes votaron en contra. Solo Corrientes, el gobernador Valdés, que responde a Cambiemos, y la provincia de Buenos Aires se negó a emitir este dictamen en contra del decreto de Mauricio Macri. De esta forma queda compuesto de la siguiente manera. Tenemos 2 presentaciones de proyectos, uno de la diputada Gabriela Cerruti, otro del senador Pino Solanas, para derogar este decreto de Macri que habilita la peligrosa importación de basura plástica en muchos casos, que Estados Unidos, como ya repasamos, trata de colocar en el mundo. Y también hay una presentación realizada por la Federación de Recicladores, los famosos cartoneros, que justamente están diciendo vamos a perder mucho trabajo por esto, además de las terribles consecuencias para el medio ambiente, porque los recicladores urbanos, los cartoneros, son los únicos que hacen alguna tarea de reciclado en la República Argentina, Gato. Bien, gracias Juan, ¿eh? Por favor. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bien, quiero, antes de ir al debate, quiero enviar un abrazo enorme a toda la comunidad, a todo el pueblo de Chubut. Hoy hay una jornada de duelo en la provincia de Chubut por la muerte lamentable de 2 docentes. Los docentes de Chubut son realmente un ejemplo de dignidad. Hace ya varias semanas que vienen luchando por conseguir mejoras salariales frente a promesas incumplidas, ¿no? Y la verdad que allí se ha desatado también entre el gobierno nacional y el gobierno provincial una puja de poderes. Desde el gobierno nacional hoy se ha dicho que se ha cumplido con el informe, con el envío de las remesas que le corresponden, pero desde el gobierno de Chubut se ha dejado trascender que el trasfondo de todo esto son 2 proyectos mineros que aparentemente Mauricio Macri se ha comprometido a poner en marcha, pero que requieren la aprobación de la legislatura de Chubut. Y esto no ha ocurrido aún porque hay oposición a estos 2 proyectos y según dejan trascender, además, ojo, reitero, promesas incumplidas de aumentos a los docentes,
una lucha que mantiene a los docentes con mucha dignidad. Lamentablemente la pérdida de estas 2 maestras, 3 que están en estado grave, por eso nuestro envío y la solidaridad y el abrazo. Pero como en todo hay un trasfondo político y desde la provincia de Chubut se dice que hay un apriete del gobierno nacional por estos 2 proyectos que aún la provincia no ha aprobado y que Macri tendría mucho interés en que salga antes que se vaya del gobierno. Muy bien, nos metemos ya y no nos olvidemos que hoy el gobierno 33 días le duró la promesa de congelamiento que iba a ser de 90 de las naftas y que 4% ya a partir de mañana, Fernando. Sí, a ¿no? partir de mañana estábamos esperando que las petroleras Claro, manden eso digo, las no nuevas dieron listas. listas, ¿no? Todavía no Ajá. difundieron las nuevas listas, decían que estaban ajustando, pero que lo van a aplicar. Si no llegan a ponerlo en los sistemas esta medianoche, recién lo pueden aplicar en la medianoche del viernes, Claro. así que se van a apurar. Seguramente en algunos minutos tenemos las nuevas listas de precios de los combustibles. Bueno, Y recordemos, Gustavo, que la Corte quedó sí. con estupor frente a Claro, esto, ¿no? Porque claro. le cambió, hubo 18 provincias Exacto. que fueron a la Corte a reclamar por los decretos y el gobierno les cambia las reglas. Total. Bueno, Pino, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Le Gustavo? duró poco, ¿no? La presión de las petroleras parece que ha hecho más sobre el gobierno. Las petroleras siguen atendiendo desde Balcarce 50, pero hace varias décadas. No, que el accidente o el atentado que se produce en las 2 grandes destilerías de Irán lo quieran tomar como pretexto el aumento que ha habido internacional en la Argentina, es una estafa más de las petroleras. El petróleo en la Argentina se produce en la Argentina, no importamos petróleo. Hoy el costo, por la doble devaluación que hubo el año pasado y esta, difícilmente el costo del barril de petróleo esté arriba de $6, mira lo que te digo. Los insumos todos, las petroleras lo pagan en pesos. Sí. Entonces, esa es una estafa, Ahora, el una- margen de ganancia Claro. es colosal. Ahora, una vez más, el gobierno cede ante los poderosos, pero frente a los débiles después aplica No, todo. Por supuesto que sí. Cuando uno le pone la lupa o reflexiona un poco sobre que tardamos 4 años en sacar una ley que extendiera la emergencia alimentaria, es una verdadera vergüenza esto. Esto es una verdadera vergüenza. Recordemos que por segunda vez, a nosotros nos ha pasado, en estas 2 décadas, es la segunda vez que el experimento de la aventura neoliberal, la primera, por ejemplo, la de la Rúa, Sí. el año del blindaje y el megacanje, ¿en qué terminó? Y terminó en el corralito y la clase media que con martillos las señoras y los señores golpeaban los frentes blindados de los bancos. ¿Se acuerdan de eso? Y bueno, el 2002 fue el año de los desnutridos, el año que hubo mayor desocupación en la Argentina, y se está repitiendo lo mismo, Entonces esto es, acá lo que tenemos que poner la lupa es las responsabilidades de quién, porque se dijo desde el primer día del gobierno que las medidas que estaba tomando el gobierno llevaban a esto. Nosotros lo interpelamos a Aranguren con el tarifazo y dijimos que el tarifazo iba a acabar con las pymes, iba a acabar con los comercios. Todo eso se dijo y acá no se oyó. Hubo una complicidad militante del Congreso Nacional y sobre todo del Senado. Sí. Mirá, recordemos, Gustavo, de las primeras cosas que se hicieron en marzo del 16 fue un plenario de comisiones para aprobar el pago a los fondos buitre. Claro. Prat Geyer, el ministro de Economía, no, yo doy... Acá no se pagará $1 más, no se pedirá $1 más de los 12.500 millones de dólares que se deben. ¡12.500! Y pidieron más de 100.000. No, cuando terminaba el año, año 16, ya estábamos arriba de los 30.000 millones de dólares que no pasaron por el Congreso de la Nación. Totalmente. Con la pirueta de que la ley de administración financiera dice cuando se pide, cuando se reciben créditos o se pide prestado a organismos internacionales, no es necesario pasar con el Congreso.
Pero por eso nosotros hemos presentado todos los años cuando cae ese proyecto para derogar esa cláusula tan canalla. Y bueno, el endeudamiento y después la deshumanización del gobierno Macri. En mayo del año 16 se presentó un proyecto pedido por todas las centrales sindicales para declarar la emergencia ocupacional. Claro. ¿Recordamos de Sí, eso? sí, sí, total. Bueno, se votó la ley, la vetó Macri. Totalmente. Ahora vamos a ir a la aprobación que hoy hicieron de la emergencia alimentaria, pero está Isaac Rudnick. Recién anticipábamos el último estudio sobre malnutrición en jóvenes y lactancia. La verdad que es para realmente quedarse más que preocupado con los datos, ¿no? Sí, digamos, lo que hacemos con el resultado, lo que significa el resultado de ese relevamiento, es un relevamiento que hicimos en 14 provincias durante el primer semestre y que alcanzó a 25.000, casi 25.000 niños, niñas y adolescentes de 0 a 19 años. El porcentaje de malnutrición entre los lactantes, o sea, de 0 a 2 años, es del 29%. 29% de malnutrición entre los lactantes, lo cual obviamente es un número atroz, si se quiere. En ese Lactantes, es tremendo esto, porque lactantes. son chicos, recién lo decía Malena Gregalmarini, muchos que están en la panza y ya vienen malnutridos Y ya de la vienen panza porque de la además madre. la madre Claro. obviamente tiene situaciones de malnutrición desde hace tiempo. Y entre los niños, niñas y adolescentes de 2 a 19 años, el porcentaje es del 44%. En la provincia de Buenos Aires es del 45%, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires es del 45%. Como siempre, el conurbano es el que concentra los mayores porcentajes de pobreza, los mayores porcentajes de indigencia y aquí también porcentajes importantes, los mayores porcentajes de malnutrición. Ahora, esta malnutrición está compuesta fundamentalmente por niños y niñas con obesidad y sobrepeso. O sea, tenemos un cuadro distinto al que Producto teníamos... de esa malnutrición. Producto de la malnutrición y de la mala alimentación. Claro. Tenemos un cuadro de comer harinas, por ejemplo. Exactamente. Tenemos un cuadro distinto al que teníamos al principio del siglo, en 2001, 2002, cuando el 50% había malnutrición, pero el porcentaje mayor era de desnutrición. Acá la desnutrición ha bajado y ha subido fundamentalmente la obesidad y el sobrepeso. Ahora, yo digo, estos datos que, aparte yo me gusta decirlo, porque Isaac hace, y el ISEPSI hace ya, me acuerdo ya en el 2016, venía Isaac con esto advirtiendo de la malnutrición que se empezaba a ver. Los números hoy, por no haber actuado este gobierno antes, son realmente desalentadores, porque estamos hablando de jóvenes, de lactantes. Y después el gobierno Pino dice que no hay hambre, Pichetto, que hoy no estuvo en el debate, dice no hay hambre. Es una exageración de la oposición. No, yo creo que son muy hipócritas. El ejercicio de la política del cinismo que se ha hecho desde este gobierno es increíble. Y el caso de Pichetto ya colma todos los... Pensá que acá hay 5 millones que comen una vez por día. 5 millones comen una vez por día. Salario mínimo no llega a 13.000 pesos. La canasta básica para 4 personas son 32.000 pesos. Ya te lo dice todo eso. Es tremendo. Ahora tenemos más datos con Isaac, está Hernán Arbizu también, Vamos a hablar del tema financiero y el tema económico con Hernán, que sabe mucho de esto, Hacemos una pausa, enseguida tras la pausa tenemos novedades de lo que te vinimos adelantando esta noche, Primero aquí en Minuto 1, de lo que no fue el delegado de la federal en la provincia de Santa Fe. Mintió, que ocultaba, mintió, las pericias lo desmienten. ¿Qué actitud va a tomar? Está declarando en estos momentos en Rosario la acompañante del comisario. Tras la pausa hay novedades de último momento.